Muy bien, hermanos, en esta oportunidad que estamos celebrando la fiesta de panes sin levadura, quiero compartir con ustedes el significado tanto de la Pascua como de los días de panes sin levadura, para alcanzar el siguiente propósito: comprender que ambos, tanto la ceremonia de la Pascua como esta fiesta de panes sin levadura, constituyen los dos primeros pasos en el plan de salvación de Dios que necesitamos comprender claramente para poder captar todo el significado de este plan que Dios tiene preparado para toda la humanidad. Específicamente, comprender que los panes sin levadura representan apartarnos del pecado. Pero vamos a profundizar bastante en el significado de ambos acontecimientos para unirlos y darles el significado correspondiente. Así entonces, hermanos, vemos que en la mayoría de las iglesias se enseña que Cristo llevó a término el plan de redención al ser crucificado. Esa es una enseñanza, pero nosotros entendemos que la muerte de Cristo es solo el primer paso en el plan de Dios. El plan que Dios tiene para regenerar al hombre. Encontramos entonces la eficacia de este sacrificio, por ejemplo, cuando se llevó a cabo uno de ellos en el Edén. Cuando Dios tuvo que matar un cordero para cubrir con la piel de él, la desnudez, o sea, el pecado de Adán y Eva. Ahí vemos aplicado el sacrificio. También vemos que la Pascua es la primera de las ceremonias trascendentales del año, pero también representa para los hijos de Dios su grandioso plan. Inicia allí en la apertura con la ceremonia de la Pascua, hecho que sucedió hace días atrás con nosotros. Entendemos que Egipto es símbolo de pecado. Entonces, con ese entendimiento quiero explicar. Así como el pueblo de Dios hoy, así como su iglesia hoy se encuentra en esta Babilonia, y seremos librados de ella cuando Dios derrame sobre Babilonia sus plagas. En igual forma, retrocediendo en el tiempo, en igual forma, el pueblo de Israel fue liberado después de que Dios envió las 10 plagas sobre el pueblo de Egipto. Vean ese complemento que se da ahí. Habrá liberación para la iglesia después de que Dios aplique las plagas en el día del Señor y que seamos liberados totalmente de esta Babilonia moderna. Al igual que Dios liberó al pueblo de Israel, repito, allá de Egipto, después de haber aplicado 10 plagas sobre ellos. Una comparación más que es importante. Así como quienes se consideran hoy cristianos han sido engañados y han perdido el cómputo del calendario divino, han perdido el conocimiento de los días santos de Dios, han perdido el conocimiento del verdadero culto a Dios. En igual forma le ocurrió al pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto. Vean esas comparaciones importantes. En igual forma le sucedió, repito, al pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto, 430 años. Ellos estaban en una penosa esclavitud, donde ven el ambiente donde vivía el pueblo de Israel. Desempeñaban trabajos forzados. Tenían capataces crueles. Carecían de la Biblia. No existía la palabra escrita de Dios. No les era permitido adorar al Creador tal como Él lo había ordenado. Esa era la situación de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Ellos debían trabajar los 7 días de la semana.
Por lo tanto, habían perdido de vista aún el verdadero sábado. Ven esas condiciones, trabajando los 7 días íntegros. Capataces muy crueles. No tenían el apoyo de la Biblia. No podían adorar al Creador. Tantas limitantes dentro de su esclavitud. Bien, perdieron de vista el día de reposo, el sábado. Y por ello, Dios tuvo que revelárselos una vez más en el desierto del Sin. Todo esto usted lo puede corroborar leyendo todo el capítulo 16 de Éxodo. Esas eran las circunstancias en las cuales se encontraba el pueblo de Israel en Egipto. Ahora bien, en esa época, en Egipto, también se habían cambiado las fechas en que debía comenzar el año. Por lo tanto, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, esto es, símbolo del pecado, le enseñó cuál era el calendario correcto. Le tuvo que reenseñar el calendario correcto. Así también, como la muerte de Cristo dio comienzo a nuestra salvación, Dios dijo en Éxodo 12:2. Abramos nuestra Biblia. Éxodo capítulo 12, versículo 2. Ahí leemos. Éxodo capítulo 12, versículo 2. Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Vean cómo Dios comenzó a enseñarle al pueblo de Israel el calendario, este mes, en la primavera, este tiempo que estamos viviendo. Este os será el principio de los meses. Bien, pero aún así hay algunas personas que guardando la Pascua observan el comienzo de las fiestas divinas, o sea, se da el primer paso hacia la salvación, pero no siguen adelante para ahondar en la profundidad de las riquezas que representan las siguientes fiestas santas de Dios. De hecho, entonces nosotros entendemos que Cristo no solo es el autor de la salvación, sino que también es el consumador de la misma. En la historia del pueblo de Israel se narra que en el día 10º de este primer mes, a los israelitas se le ordenó tomar un cordero sin defecto, y lo guardaron hasta, esa palabra es importante comprenderla, la guardaron hasta, no después, ni antes, hasta el día 14. Estoy hablando sobre la Pascua. Al atardecer del día 14, dice la Biblia, entre las 2 tardes que debemos entender entre el ocaso y la oscuridad, fue inmolado el Cordero de la Pascua. Pero esto tuvo lugar, de acuerdo a las ordenanzas de Dios, el 14 de Aviv, y no después. La sangre del Cordero, de acuerdo a las instrucciones, fue derramada para simbolizar el futuro sacrificio de Cristo. Por lo tanto, aquella noche los israelitas comieron la carne, pero a la medianoche vino el ángel de la muerte, pasó por alto toda la casa en donde se encontraba la señal de la sangre. Confirmamos, entendemos entonces nosotros que Dios, enseñando su calendario divino, instituye la Pascua el 14 de Aviv. Éxodo 12:6, ahí estamos todavía. Éxodo capítulo 12, versículo 6 dice: y lo guardarás hasta el día 14, hablando del Cordero, de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ya captamos esto, entre el ocaso y la oscuridad. Pasemos al versículo 8 de este mismo capítulo. Y aquella noche
comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Aún sigue siendo la noche del 14. Estamos hablando de la Pascua. Leamos ahora los versículos 9 al 11. En ellos se describe la manera como debía asarse y comerse la carne dentro del lapso de la noche del día 14. Veamos ahora específicamente versículo 12. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y dice, efectuaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Seguimos enfatizando los acontecimientos de la Pascua. Yo pasaré aquella noche, dice ahí. Heriré a todo primogénito. La misma noche del 14. O sea, es la ceremonia de la Pascua. Leamos ahora en el versículo 21. Estamos dándole seguimiento a esto. En este versículo 21 usted encontrará las instrucciones detalladas sobre cómo había de untar la sangre en los dinteles y los postes de la casa. Entonces, versículo 21 específicamente. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Se siguen dando detalles sobre la Pascua. 22, versículo 22. Dice ahí el versículo 22. Y tomad un manojo de hisopo y remojadlo en la sangre que estará en un lebrío. Se dan específicamente las instrucciones. Ahí vamos a untar el dintel y los dos postes con la sangre del cordero que estará, dice, en un lebrío, en un recipiente. Y luego la ordenanza es, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Esa ceremonia la llevamos a cabo viernes a la puesta del sol, cada uno en nuestros hogares. Nadie podía salir de sus casas en esa noche. Estamos hablando de la Pascua. Por eso el tema es el significado de la Pascua y panes sin levadura, que es un enlace perfecto que definen el significado de lo que es el pecado. Los israelitas entonces, de acuerdo a esta instrucción, permanecieron totalmente encerrados hasta la mañana siguiente. Ellos estuvieron, de acuerdo a esta instrucción, dentro de sus casas. Versículo 29 ahora. Versículo 29. Y a medianoche, estoy sintetizando, a medianoche, siempre del 14, Dios hirió a todo primogénito en Egipto. Pasemos al versículo 30, ahí miren. Cuando se da este hecho, vean la reacción. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Todos esos acontecimientos se dieron. Cuando sucede esta plaga, Faraón se vio obligado totalmente e hizo llamar a Moisés y a Aarón, que vivían en el valle de Gosén, esto es a cierta distancia de Egipto, y para ello pasó cierta cantidad de tiempo. El pueblo egipcio se daba prisa por sacar a los israelitas. Ustedes comprenden todo ese contexto allí. Estamos llegando entonces a comprender ahora que el éxodo del pueblo de Israel sucedió 24 horas después de la Pascua, que es exactamente lo que estamos haciendo ahora. Los israelitas abandonaron el territorio de Egipto el 15 de Abib, lo que estuvimos nosotros recordando anoche, con esa impotente luz de la luna. Al ocultarse el sol, el 15 de Abib, esta es la parte clara del 15 de Abib del calendario sagrado. Entonces, el pueblo de Israel comenzó su éxodo,
Piensen en el júbilo, piensen en la alegría de salir de la esclavitud. Trabajaban 7 días a la semana. No podían adorar al Dios creador. No tenían la palabra de Dios escrita, ¿sí? Tenían capataces severos que les exigían rendimiento en el trabajo. Ahora están en las puertas de la libertad. Van hacia la libertad. Éxodo 12 siempre, versículos 40 y 42, que fue parte quizá de los comentarios de anoche. En el mismo día, dice el versículo 40, todas las huestes del Eterno salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para el Eterno, por haberlos, vean la razón, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Y luego sigue, esta noche deben guardarla para el Eterno todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y en otro versículo dice perpetuamente. Ahora, pregunto, ¿cuál es la noche de guardar? Exactamente, el 15 de Aviv, la noche en que comenzó el pueblo de Israel su éxodo. Salieron de Egipto. Por lo tanto, no podemos confundirnos, y eso gracias a Dios que lo entendemos. No salieron durante la noche del 14, salieron durante la noche del 15, el 15 de Aviv. Y por lo tanto, esa noche es de guardar para el Eterno en forma perpetua. Ven esa palabra, perpetua. Ahora bien, con esto que hemos entendido, quiero ahora que hagamos un enlace para conectar un punto esencial. Vamos a enlazar ahora Números, capítulo 28, versículos 16 y 17. Vamos a Números, capítulo 28, versículos 16 y 17. Números, capítulo 28, versículos 16 y 17. Pero en el mes primero, dice ahí, pero en el mes primero, a los 14 días del mes será la Pascua del Eterno. Y a los 15 días, vean que ahí se separa claramente, y a los 15 días de este mes, mes de Aviv, hoy en la parte clara, la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levadura. Bien claramente que el versículo 16 especifica, pero en el mes primero, a los 14 días, lo celebramos ya, la Pascua. Y luego, y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne de los panes sin levadura, la que dimos por iniciada la noche de anoche, y esta es la parte clara. Vamos ahora a Levítico 23, versículos 5 y 6. Levítico 23, versículos 5 y 6. Ahí leemos, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, se entiende entre el ocaso y la oscuridad, entre las 2 tardes, Pascua es al Eterno. Y a los 15 días, vean que se está repitiendo lo de Números 28. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Eterno. 7 días comeréis pan sin levadura. Se instituye esta fiesta. Es claro la ordenanza que tenemos ahí. El periodo de 7 días inicia de hoy 15 de Aviv y terminará el 21 de Aviv, que es exactamente dentro del calendario romano, sábado 3 de abril. Ese es el periodo de 7 días de panes sin levadura. Ahora bien, al entender que toda la levadura había de sacarse en el día 14, ¿sí? Toda la levadura de nuestra casa debe salir el día 14, esto ya sucedió. Entonces este llegó a incluirse entre los días de panes sin levadura. ¿Pero qué celebramos el día 14?
la Pascua. Pero como había que sacar la levadura, entonces llegó a incluirse entre los días de los panes sin levadura, por extensión a esto ahí. En la época del Nuevo Testamento, este es el caso, entonces se utiliza la expresión días de los panes sin levadura, abarcando 8 días, incluyendo la Pascua. En el Nuevo Testamento este periodo de 8 días se llama entonces a veces ahora la Pascua. Vean esa transición entre panes sin levadura y Pascua. Seguimos remarcando el periodo de 7 días. Inicia el 15 de Aviv. Una vez terminada la ceremonia de la Pascua, que es la primera solemnidad con su significado correcto. Pero aquí no se está hablando de la Pascua, sino que se está hablando que el día 15 es la fiesta de los días de panes sin levadura. El 15 es la fiesta. Hoy es un día de fiesta. Anoche estuvimos en una cena, llamémosle de gala, cena en la noche de guardar, el 15, como inicio de esta fiesta de panes sin levadura. Estos conceptos los tenemos bien claros. Vamos ahora otra vez a Éxodo 12, Éxodo capítulo 12, y vamos a leer los versículos 14 y 15. Éxodo, repito, 12, versículos 14 y 15. Estamos llegando ahí. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Versículo 15. Ahora, 7 días comeréis panes sin levadura. Y ahora viene la ordenanza. El primer día habrá santa convocación. ¿Cuál es entonces ese día que se establece como conmemoración? No como una sombra, sino como una conmemoración, como una fiesta que debemos guardar a perpetuidad. Es este día 15, el primer día de panes sin levadura. Es lo que estamos celebrando. La celebraréis como fiesta el 15 de Aviv. Pero vean que Dios establece como santa convocación este día. Y veamos qué significa la palabra convocar para comprender el concepto santa convocación. El diccionario, al consultarlo, nos dice que convocar es hacer venir. Vean bien, convocar es hacer venir. Convocar también es una reunión de gente cuya presencia es ordenada bajo poder y autoridad. Eso es convocar. Una reunión de gente, pero convocada bajo poder y autoridad. Ahora bien, unamos santa convocación. ¿Cómo la vamos a entender? Una convocación santa es una reunión por autoridad divina, con fines de culto. Es convocación santa. Pongo unos ejemplos. El sábado, la Pascua, los panes sin levadura son convocaciones santas. ¿Quién convoca? Es Dios. Entendiendo el verbo convocar, entonces ahora podemos captar. Cuando Dios convoca, está exigiendo nuestra presencia en el lugar. Pongan mucha atención. Santa convocación. Dios exige nuestra presencia. Cáptenlo. Y nuestra presencia debe ser acorde a las circunstancias. Tenemos que presentarnos. Dios nos exige presencia. ¿Por qué?
por el poder y la autoridad de Dios. Estamos hoy presentes. Entonces vea lo que implica. Esta es una responsabilidad de presentarnos delante de Dios en la forma correcta, debidamente presentables, con la ropa necesaria, no con pantalón jeans, no con tenis porque estamos en casa, no tal vez en la mesa o comiendo o tomando algún té, o bien enviando algún mensaje en su teléfono. Señores, no, esta es responsabilidad. A usted le exige Dios presentarse delante de su presencia por el poder y la autoridad de Él. Tenemos que ser responsables. Hemos venido muchos años guardando las fiestas, pero cada año entendemos un poquito más. Una convocación santa es una reunión que convoca una convocación santa, repito, es ordenada por Dios. Él es santo. Y por lo tanto tiene el poder y la autoridad sobre usted y sobre mí para presentarnos. Y Él sí nos exige. Nos exige presentarnos en el poder y la autoridad de Dios en una forma correcta. ¿Qué pasaría si a usted lo convocara el presidente de la República? ¿Iría usted con tenis a presentarse a esa reunión? ¿O con pantaloncitos cortos por el clima? Vean, convocar es hacer venir. Convocar es reunir a la gente cuya presencia es ordenada bajo poder y autoridad. Cuando a usted le lleva una convocación de un juez, tiene que acudir porque el juez tiene poder y autoridad. En igual cosa, Dios nos convoca en esta fiesta de panes sin levadura ante su presencia para entender una vez más el significado de esta fiesta. Éxodo 12, 16, 17. Estamos ahí. El primer día habrá, vean, santa convocación, este tiempo que estamos empleando ahorita. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, y se ordena, ninguna obra se hará en ellos. Pero vean la excepción. Estamos hablando del primero y el séptimo día de la fiesta de panes sin levadura, que son sábados anuales. Repito también, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Vean la licencia, vean la excepción que Dios da con tanta sabiduría. Excepción que no funciona para los sábados semanales. Porque para el sábado semanal dice, el viernes, todo lo que habéis de preparar, preparadlo hoy. No lo cocinen, no lo hagan, amas de casa. No es ordenanza mía. Es lo que la Biblia dice. Ahora en este caso dice, leo la segunda parte del versículo 16, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer, pero también con mesura. No va a salir usted al súper y va a ir a hacer todas las compras y viene y a prender un ratito el televisor, a oír la última parte del sermón y a entrar a la preparación de la comida. No es ese el objetivo. Con mesura ahí. Excepto entonces dice lo que preparéis para cada cual. ¿Para quién? Para nuestra familia. Y luego dice el versículo siguiente, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día, ¿qué día? El 15 de Abib, saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Por lo tanto, hermanos, entendemos que este es un día de conmemoración, no una sombra de la cruz, como alguien puede decir. Es una memoria, es un día en que recordamos la liberación de los israelitas de Egipto.
pero para nosotros, porque ese acontecimiento sucedió para Israel. Ellos salieron físicamente de Egipto, pero para nosotros simboliza la liberación del pecado. Para que nosotros tengamos siempre presente el grandioso hecho de que habiendo sido perdonados nuestros pecados por la sangre de Cristo, esto en la Pascua, ahora bien, ¿qué necesitamos continuar haciendo? No debemos detenernos ahí, solo en el simbolismo de la Pascua. ¿Sí? No debemos detenernos allí y permanecer en pecado, sino que la fiesta de panes sin levadura nos enseña a huir del pecado, a salir del pecado, a rechazar esas tentaciones, expulsar el pecado. Piensen por un momento, ¿con qué objeto habríamos de guardar la Pascua? Que solo simboliza la remisión de los pecados pasados. Vean, eso es la Pascua. El perdón, la remisión de los pecados pasados. Y luego rechazamos la fiesta de panes sin levadura, que representa la separación del pecado. Los 7 días de panes denotan la completa ausencia del pecado. Eso implica esta fiesta. Completa, total ausencia del pecado. O en otras palabras, cuando digo total ausencia del pecado, implica la total observancia de los mandamientos de Dios. Pregunto, ¿cómo evitamos pecar? Guardando los mandamientos de Dios. Si nos mantenemos guardando los mandamientos de Dios, no estamos pecando, no estamos transgrediendo la ley de Dios. Por lo tanto, hermanos, también es necesario actualizar la Pascua y los panes sin levadura como fiesta no fueron abolidos en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque entendemos que el período de los panes sin levadura fue establecido a perpetuidad. ¿Cuándo? Cuando los israelitas se hallaban aún en Egipto, esclavos en Egipto. Antes de que se dictara la primer palabra de la ley ceremonial de Moisés. ¿Se entiende esto? Cuando Israel estaba en Egipto, allí se instituye la Pascua. Allí se instituye la fiesta solemne de los panes sin levadura, antes de que apareciera la ley mosaica en el antiguo pacto. Por lo tanto, la ley mosaica ni el antiguo pacto pueden abolir lo que no instituyeron. No lo pueden hacer. Y en el versículo 17 lo leemos claramente ahí. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Entonces no hay argumento válido para que alguien diga que estas fiestas fueron abolidas, que fueron abolidas con la ley de Moisés, con el antiguo pacto. No hay validez. Con esto estamos entendiendo que los días santos y los 7 días de esta fiesta de panes sin levadura son obligatorios hoy y para siempre, a perpetuidad. Ahora bien, hagamos un profundo análisis más sobre el propósito de la festividad. Ahondemos un poquito más sobre el propósito, el profundo significado que todo esto encierra. Entonces surge la pregunta: ¿por qué ordenó Dios estos días de fiesta? ¿Por qué ordenó Dios estos días de fiesta? Una segunda pregunta: ¿cuál es el gran propósito de ella?
¿Cuál es el propósito? Bueno, busquemos y captemos la respuesta. Éxodo 13:3. Éxodo 13:3. Repito, ¿por qué ordenó Dios estos días de fiesta? ¿Por qué? Hablo de todos, estos días de fiesta, de todos. ¿Y cuál es el propósito? Éxodo 13:3 dice: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto. Vean, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de casa de servidumbre, pues el Eterno os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, por haber salido de Egipto, por haber demostrado el poder, con mano fuerte salió el pueblo, por tanto no comeréis leudado. Es el 15 de Abib, el primer día, que estamos celebrando. Versículo 6, ahí mismo. 7 días comeréis pan sin levadura, y el 7º día será fiesta para el Eterno. Siguen las instrucciones. Lleguemos al versículo 8. Y lo contarás a aquel día a tu hijo diciendo: se hace esto con motivo de lo que el Eterno hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Hay una responsabilidad de padres a hijos. Entonces usted, padre de familia, tiene que tener a sus hijos ahí con usted. No va a estar jugando, no va a estar en la cama, no va a estar en el parque. Hay responsabilidad de los padres y le contaréis, le diréis a tus hijos. Es responsabilidad de los padres. No es solo los padres estar allí en la reunión guardando la fiesta de panes sin levadura y los hijos no. O quizá como estamos en casa, los dejamos durmiendo. O tal vez se están bañando. No, padres, hay responsabilidad. Se hace esto con motivo de lo que el Eterno hizo conmigo, pero se lo debo decir a mi hijo. Es una conmemoración. Cuando me sacó de Egipto. Versículo 9. Ahora allí. Y te será señal como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley del Eterno esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó el Eterno de Egipto. Vean este versículo 9. Y te será una señal. Comprendamos. ¿Qué es una señal? Esa señal significa esa es una señal, dice, pero significa algo hacia el futuro. Te será como una señal, es decir, con un significado hacia el futuro. Una señal sobre tu mano, como un memorial delante de tus ojos. Entonces entiendo que esto tiene que ver con lo que yo obro y con mi voluntad. Tiene que ver tanto con obras y con mi voluntad. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que la ley del Eterno esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó el Eterno de Egipto. ¿Estamos captando el maravilloso significado de la fiesta? ¿Comprendemos hasta aquí el propósito por el cual Dios instituye estas fiestas santas? Repito, la Pascua representa la muerte de Cristo para remisión de los pecados pasados. Ahí. En el momento que aceptamos la sangre de Cristo no perdona los pecados que cometemos en el futuro. O sea, vean a dónde nos proyecta. No nos da licencia para continuar en el pecado. Por lo tanto, al aceptar la sangre de Cristo, se nos perdonan nuestros pecados pasados. Nuestros pecados pasados. Pero no nos podemos quedar allí. El significado se completa con esta fiesta.
No podemos quedarnos ahí habiendo logrado únicamente el perdón de nuestros pecados pasados. Ya está. Dios me perdonó todos los pecados pasados. 1,000, 10,000 o 20,000 que yo cometí en un año atrás. Dios me los perdonó en la Pascua. Perfecto. Pero hermanos, debemos entender, aún somos carne y hueso. Todavía usted y yo somos asediados por la tentación. Entendemos que el pecado nos ha tenido en sus garras, nos ha esclavizado. Y ante el pecado somos impotentes, nos quedamos indefensos muchas veces. Entendemos que no podemos librarnos de él. Hemos estado sujetos al pecado. ¿Comprendemos eso? De allí la importancia de la fiesta de panes sin levadura, que significa la expulsión total. Durante 7 días de no comer pan leudado implican que yo voluntariamente voy a alejarme del pecado. Pero sé que no puedo solo. Necesito la ayuda divina y pido que Dios me ayude a través de su Santo Espíritu para ir eliminando el pecado de mi vida. Entonces, esta fiesta de panes sin levadura implica entender que el pecado se debe apartar de nuestras vidas. Se debe apartar. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto debe usted y yo abandonar el pecado? Hermanos, tenemos que entender, no debemos abandonar el pecado parcialmente. No en un 50%. Ni en un 75%. Tenemos que abandonar el pecado 100%, por completo. Y ahí viene otra enseñanza. Así como la levadura es también símbolo del pecado. La levadura, como un efecto, hincha la masa. En igual forma el pecado hincha, hace relucir la vanagloria de la naturaleza humana. Al igual que el 7 es el número perfecto, el 7 es el número divino que simboliza completo o cabal. Debemos seguir después de la Pascua con estos 7 días de panes sin levadura. ¿Se dan cuenta entonces que la Pascua por sí sola no nos da todo el simbolismo? Porque ahí obtenemos el perdón de nuestros pecados pasados, ahí. Pero se amplía con el simbolismo de los panes sin levadura. Repito, la Pascua representa la aceptación de la sangre de Cristo para la remisión de los pecados pasados. En otras palabras, la Pascua representa a Cristo crucificado y muerto. Ahí, compréndalo. La Pascua representa a Cristo crucificado ahí en la cruz y muerto. Ahí nada más. Pero yo pregunto, ¿dejaremos entonces a Cristo ahí crucificado, muerto, pendiente de la cruz? No, el significado de los 7 días de panes sin levadura enseguida de la Pascua representan ahora apartarnos totalmente del pecado. Es decir, obedecer y observar 100% los mandamientos, una vez perdonados nuestros pecados pasados. En otras palabras, la fiesta de panes sin levadura representa la vida y la obra de Cristo resucitado. Así lo tenemos que entender. Lo voy a repetir. Esta fiesta de panes sin levadura representa la vida y la obra de Cristo no muerto, de Cristo resucitado. Ese Cristo que ascendió al trono de Dios, que se encuentra hoy a la diestra de Dios el Padre, obrando activamente día a día por nosotros. Eso representa la fiesta de panes sin levadura. Hoy tenemos a nuestro sumo sacerdote, que nos limpia del pecado,
que nos libra del poder del pecado. Ese es el significado de esta fiesta de panes sin levadura. Por lo tanto, guardar solo la Pascua y no los 7 días de panes sin levadura significaría entonces aceptar la sangre de Cristo y continuar pecando. Y eso no es así. Significaría afirmar erróneamente que la ley de Dios ha sido abolida, tal como lo pregonan millones de personas. Significaría indicar que estamos únicamente bajo la gracia, una gracia que nos permite o nos da licencia para pecar. Eso no es así. Por eso, la verdadera iglesia de Dios debe tener estas fiestas santas, actualizadas, observándolas. Así como un memorial, como lo leímos, como una señal en la mano derecha, como un memorial en la frente, como una señal de Dios, a fin de que guardemos sus mandamientos. Como un memorial en la mente. La mente es sinónimo del intelecto. Y la mente simboliza aquí aceptación. En tanto, la mano derecha, símbolo del trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Entendemos el significado de las fiestas santas y también no trabajamos en cada uno de esos días santos porque está instituido. Ahí tenemos entonces uno de los grandes simbolismos. Repito, en la Pascua nosotros tenemos representado a Jesucristo crucificado y muerto. Pero los panes sin levadura nos muestran a Jesucristo resucitado, trabajando, obrando por nosotros como nuestro sumo sacerdote, apoyándonos a vencer el pecado, sacándonos de la crisis, ganándole la batalla a Satanás y al pecado. Este es el simbolismo de esta fiesta. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel en la historia que se narra? No se habían alejado mucho. No se habían alejado mucho de Egipto cuando Faraón los persiguió. Éxodo 14, versículos 5 y 7. Y vamos a sacar lecciones de este acto. Éxodo 14, versículos 5 y 7. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, vean cómo reaccionaron. ¿Cómo hemos hecho esto? De haber dejado ir a Israel para que no nos sirva. Vean cómo opina Faraón y su pueblo. ¿Cómo estamos permitiendo esto? En igual situación, cuando una persona es llamada por Dios y deja los caminos de Satanás, Satanás también reflexiona y dice, ¿cómo es posible que vaya a perder yo a esta gente? ¿Cómo es posible que vaya a perder a este hombre o a esta mujer o bien a este joven? ¿Cómo hemos hecho? ¿Cómo hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva? Dijo Faraón. Lo mismo dice Satanás. ¿Y qué hizo? Y unció su carro, sigo leyendo, y tomó consigo a su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y va y persigue y alcanza al pueblo de Israel. Lecciones. Egipto es símbolo del pecado. Faraón es símbolo de Satanás. Las huestes de Faraón, las huestes de Egipto, son símbolos de los demonios de Satanás. Entiendan esa escena. Entonces dicen, ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva? Vean Satanás, vean a sus demonios, vean los objetivos de ellos y van en busca del cristiano converso. Y van en busca del miembro de la iglesia de Dios, a desmotivarlo, a atacarlo, a infundirle miedo, a infundirle temor, a decirle no tienes valor, no eres capaz, tienes que regresar.
Mientras los hijos de Israel permanecieron en Egipto, entendemos que fueron esclavos de Faraón. Estaban impotentes, sometidos a capataces crueles. Lo mismo sucede con el pecador. El pecador se halla bajo el poder del diablo. Pero una vez que aceptaron la sangre del Cordero, entonces Dios actuó. Hablo otra vez del pueblo de Israel. Cuando pintaron los dinteles y los postes, Dios actuó. Y en consecuencia, Faraón tuvo que acceder. Se vio obligado a autorizar que Israel saliera de Egipto, porque Dios es más poderoso que Satanás. En el caso personal, cuando nosotros aceptamos la sangre de Cristo, cuando nos arrepentimos, nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo, cuando comenzamos a obedecer sus mandamientos, gracias al poder del Espíritu Santo, entonces la sangre de Cristo aceptada, Dios actúa, al igual que actuó en contra de Faraón. Y el diablo tiene que soltarnos. El diablo tiene que acceder. Así salieron los israelitas con mano poderosa. Salieron con júbilo, con alegría, por haberse sacudido el yugo de la esclavitud. En igual forma, el individuo engendrado por Dios, el nuevo cristiano, comienza su vida de cristiano una vez que Dios lo llama, en nubes de felicidad, en nubes de alegría. Pero ¿qué sucede al poco tiempo? El diablo y el pecado se lanzan inmediatamente a la caza del nuevo Hijo de Dios. Eso es lo que sucede. Y muchas veces el cristiano novato pronto se halla descorazonado y tentado a abandonar. Y entonces comienza a rezongar, a quejarse, al igual que el pueblo de Israel. No te dijimos que nos dejaras en Egipto, que queríamos servirle al faraón y al pueblo de Egipto, y nos traes a este desierto para matarnos de hambre. Sucede igual en la experiencia del cristiano novato. Pierde el ánimo, se llena de miedo, entra la cobardía, comienza a quejarse, ¿sí? Viendo su imposibilidad de escapar del faraón, los israelitas comenzaron a quejarse. Pero Dios es mucho más poderoso, ¿ya? Eso es lo que sucede con nosotros, y ese es parte del significado de esta fiesta. Entendemos al final que nuestra fuerza no basta. Cuando el pueblo estaba desmotivado, cuando el pueblo de Israel estaba en ese embudo, entre esa gran roca en Pijajirot, el mar, y viendo del norte llegar al ejército israelita, egipcio, cuando estaban en esa circunstancia, tuvieron miedo, tuvieron temor. Pero en ese momento, veamos el mensaje que Dios les envió a través de Moisés. Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Había desánimo, se sentían imposibilitados, el enemigo iba tras ellos, iban en carros, a caballo, un ejército poderoso, y el pueblo de Israel en ese embudo encerrado textualmente. Pero vean ahora el mensaje que Dios le envía a ese pueblo a través de Moisés en Éxodo 14, versículos 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo, estamos ahí, no temáis, no temáis, vean las palabras, estad firmes, ved la salvación que el Eterno hará hoy con vosotros, porque estos egipcios nunca más para siempre los veréis. Y luego dice Moisés, el Eterno peleará por vosotros. ¿No es un mensaje maravilloso?
¿No es un gran mensaje que encierra valor, determinación, entrega, convicción a las cosas de Dios? Al pueblo de Israel se le dieron estas palabras, pero hoy a la iglesia también se le dice: no teman, estén firmes, no estén con duda o con un pie en la iglesia y otro pie en la sociedad. No teman, defínanse. El Eterno peleará por vosotros. Ese es el maravilloso mensaje que le dio Dios a través de Moisés. Estaban desfallecidos. El enemigo venía. Estaban indefensos. Y en ese momento de crisis llega el mensaje motivador: no teman, estén firmes. El Eterno peleará por vosotros. Y así sucedió. En la vigilia del séptimo día de panes, o sea, por la noche del séptimo día, este sábado 3, el pueblo de Israel cruzó con mano poderosa el Mar Rojo. Y el corazón del faraón se llenó de ánimo y siguieron al pueblo, y ustedes saben la historia, y dice que ya en la vigilia, ya por amanecer, las aguas volvieron a su lugar. Y esos egipcios nunca más fueron vistos allí. Hermanos, nosotros no podemos vencer a Satanás, ni mucho menos el pecado. Esa es una realidad. Pero Dios sí puede. Él sí puede. Cristo resucitado sí vence a Satanás y vence el pecado. Por eso tenemos a nuestro sumo sacerdote, que nos limpia, nos santifica y nos libera del pecado. Y Él prometió: no te dejaré ni te desampararé. Nosotros con nuestra propia fuerza no podemos. Somos incapaces. Somos incapaces de guardar los mandamientos de Dios. Pero si dejamos que Cristo viva en nosotros, es Cristo en nosotros el que guarda los 10 mandamientos fielmente. Cristo sí lo puede guardar. Cristo sí venció a la muerte. Cristo sí venció a Satanás. Recuerden aquella lucha titánica. Estando en ayuno, Jesucristo venció a Satanás y se hizo apto para heredar el reino, el futuro reino de Dios. Estas son, hermanos, lecciones de esta fiesta de panes sin levadura. Ustedes saben que en esta historia, el ángel que iba delante del pueblo de Israel se colocó luego a sus espaldas y dividió al pueblo de Israel de sus enemigos y los protegió durante todo ese éxito. Entonces llegó el momento en el que Dios separó las aguas del Mar Rojo. Los hijos entran por él, teniendo las aguas, dice, como muro a su derecha y a su izquierda. Pero hermanos, esas aguas que se mencionan allí son símbolo del Espíritu Santo. ¿Sí? Esas paredes, esos muros en los cuales se constituyeron las aguas del Mar Rojo, son símbolo del Espíritu Santo. Y esa es la gran lección, la gran promesa. No teman, no teman, estén firmes, vean la salvación que Dios hará con ustedes. Ese es el enfoque de nuestra fiesta de panes sin levadura. Tenemos entonces que captarlo de esta manera. Son convocaciones santas porque son convocadas por Dios con el poder y su autoridad. Y repito que a estas convocaciones Dios nos exige presentarnos delante de Él con la mejor actitud. Y repito la palabra, exige, porque eso significa convocar, ¿sí? Hacer venir por el poder y autoridad de alguien allí. De hecho, entonces, las aguas que estuvieron allí
simbolizan el Espíritu Santo de Dios. Veamos el ejemplo en Isaías 55:1. Isaías 55, versículo 1. Vean cómo se habla de las aguas. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche, símbolo del Espíritu Santo. Y en Juan 17 también se da el simbolismo de las aguas, los muros de aguas del Mar Rojo que protegieron al pueblo de Israel. Juan capítulo 7, versículos 37 y 39. Y en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Entonces, los hijos de Israel entraron, teniendo las aguas como muro a su derecha y su izquierda. Y esas aguas significan el Espíritu Santo de Dios. ¿Recuerdan ustedes el plan de los dirigentes, los líderes, los sacerdotes, los escribas? Conspiraron para matar a Jesús y dijeron: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y por lo tanto dice que se dieron prisa para tomarlo y matarlo en el día antes de la fiesta, que es exactamente el 14 de Aviv. ¿Sí? En el día antes de la fiesta. Veamos una escritura más ahora en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice ahí, Primera de Corintios, estamos en Primera de Corintios 5, y versículos 7 y 8. Y dicen estos dos versículos. Estamos llegando ahí, repito la cita, Primera de Corintios 5, 7 y 8. Por eso dice ahora: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que se nos invita, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Nuestra Pascua, que es Cristo, dice, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Tomemos en cuenta que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Entonces, con alegría y con entendimiento debemos guardar la fiesta de los panes sin levadura de este 15 de Aviv hasta el 21 de Aviv. Y ambos, el primero y el séptimo día, son santas convocaciones, días santos anuales. Y en un sentido mucho más amplio, la fiesta incluía los 7 días de panes sin levadura, incluyendo, repito, el primero y el último gran día. No podemos negarlo, hermanos, si realmente acatamos la palabra de Dios, su verdad, sus doctrinas, que identifican verdaderamente a la iglesia de Dios. Cristo fue crucificado. Ya no es necesario inmolar el cordero como símbolo, pero sí debemos de celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Los discípulos de Jesucristo lo celebraron. Y quiero que con este hecho vamos finalizando nuestra exposición. En Hechos 20 aparece una escritura que testifica que los discípulos
y la iglesia del Nuevo Testamento guardaron fielmente estas fiestas. Hechos 26. Hechos 26. Dice Pablo: y nosotros, pasados los días de panes sin levadura, navegamos a Filipos. Esta expresión identifica claramente que Pablo y sus acompañantes habían observado los días de panes sin levadura en Filipos, y ellos, los apóstoles del Nuevo Testamento, los que fueron instruidos directamente por Jesucristo, observaron estos días santos. Y nosotros hoy cumplimos fielmente con dicho mandato divino, identificándonos de esta manera como la verdadera iglesia de Dios. Así que, hermanos, celebremos pues esta fiesta de panes sin levadura, pero esos panes simbolizan verdad, identidad, confianza, entrega, armonía y unidad dentro de la iglesia. Que estas lecciones que hemos aprendido vengan a fortalecer nuestra esencia de verdaderos cristianos e identificarnos como la verdadera iglesia de Dios, que sigue al pie de la letra cumpliendo sus fiestas santas que definen el plan de redención que Dios tiene para el hombre.